Comenzamos este curso bíblico, sobre todo con la intención de desentrañar ciertos textos que aparecen en la Sagrada Escritura para descubrir su correcta interpretación y el sentido auténtico de los mismos. Con motivo de la telenovela Jesús, que se está emitiendo en ciertos canales de televisión, no solo de Argentina, sino también de América Latina, no pocos se interrogan respecto a la veracidad de ciertos temas que allí se exponen. Por ejemplo, el tema de los hermanos de Jesús, que María tuvo otra hermana, que María no fue virgen, y así sucesivamente. De ahí que vamos a centrar nuestra atención sobre estos textos, haciendo referencia al significado, vuelvo a insistir, de ellos. Y creo que no le corresponde a la Iglesia promover o desaconsejar ver este tipo de telenovelas o films, porque todos somos adultos y libres y por eso mismo responsables. Además, creo que tenemos que terminar con esa idea que la Iglesia me tiene que decir qué tengo que ver o no ver. Cada uno de nosotros tiene que tratar y buscar de formarse. Creo que esto es uno de los grandes déficits con los que se enfrenta la Iglesia hoy, un profundo y alto grado de analfabetismo religioso. Pero claro, no debemos callar las verdades que pueden ser puestas en tela de juicio y que no corresponden a lo que encontramos en la Sagrada Escritura. Pero por otra parte me parece importante que una telenovela en este caso, que tiene una temática religiosa, se refiere a la vida de Jesús, tenga este alto índice de rating diario, significa que hay una búsqueda de parte del hombre y un interés por estos temas. Ahora pasemos a la cuestión de los hermanos de Jesús. En el Evangelio de Mateo se lee esta pregunta irónica de los habitantes de Nazaret. ¿No es este el hijo del carpintero?, lo dicen refiriéndose a Jesús. Su madre no es la que llaman María, y no son hermanos suyos Santiago, José, Simón y Judas. ¿Y acaso no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde le vendrá todo esto? Lo leemos en el Evangelio de Mateo, el capítulo 13, de los versículos 55 al 56. Y esto lo traigo a colación y hago referencia al texto porque en esta telenovela se habla de los hermanos de Jesús y se nombra concretamente a Santiago y a José. El vocablo griego usado por los evangelistas para hablar de hermanos es adelphos, y de por sí indica el hermano de sangre, aunque luego de la primera cristiandad será aplicado a todos los creyentes en Cristo sobre la huella de las mismas palabras de Jesús, cuando en Mateo 12:50 dice: estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Sin embargo, es necesario remontarnos al mundo semítico y al fondo lingüístico y social subyacente en los evangelios, en particular el de Mateo, que escribe Mateo a judíos que se han convertido al cristianismo, pero provienen de un ambiente hebreo. En arameo como en el hebreo hay un término, ajá, que designa ya sea al hermano, al primo, al sobrino y al aliado. A la luz de esto se comprende por qué, por ejemplo, Abraham llama a su sobrino Lot hermano. Pero ¿cómo? Si es tío, ¿cómo es que lo llama hermano? ¿Por qué? Esto lo leemos en Génesis 13:8. Hermano se refiere no al hermano carnal solamente, sino a los parientes en sentido genérico. También Labán llama hermano a su sobrino Jacob. Lo leemos en Génesis 29:15. En el contexto sociocultural judaico de Jesús, el término hermano no tiene un sentido unívoco, al igual que en el griego, donde existe otro vocablo para indicar al primo, anepsios en griego. En el texto de Mateo, cuando alguien le dice: tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren hablarte, Jesús le respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Cristo parece
redimensionar sus privilegios, refiriendo el término hermanos a un ámbito más general, menos carnal y más espiritual, de la fidelidad a la voluntad del Señor. Esto es, todos aquellos que cumplen la voluntad de Dios, esos son parientes, son hermanos, concretamente, de Él, de Jesús. Por otra parte, ninguno de ellos, de esos que cumplen la voluntad de Dios y a los cuales Jesús los llama hermanos, ninguno de ellos es llamado hijo de María, como sí se le aplica a Jesús. Santos padres de la Iglesia, como Atanasio, Hilario, Epifanio y Jerónimo, deducen la virginidad perpetua de María, para indicar que no tuvo otros hijos. El texto del Evangelio de Juan, el capítulo 19, de los versículos 25 al 27, cuando el Señor Jesús, antes de morir, entrega en las manos de Juan a María y en las manos de María a Juan. Le dice a Juan, he ahí a tu madre, y a María, he ahí a tu hijo. Con lo cual, si María tenía otros hijos y su marido aún no vivía, ¿por qué motivo entonces entregó a María a Juan? Debe quedar bien claro que para los católicos, la Iglesia ha declarado 4 verdades sobre María en forma dogmática y no en simple opinión. Dice que María es Madre de Dios, lo dijo en el Concilio de Éfeso en el año 431, que María es siempre virgen, según el segundo Concilio de Constantinopla del año 553, y la Inmaculada Concepción de María, lo establece así el Papa Pío IX en la bula Ineffabilis Deus del 8 de diciembre de 1854, y la Asunción de María a los cielos en cuerpo y alma, lo afirma Pío XII de manera dogmática en la bula Munificentissimus Deus del 1 de noviembre de 1950. Como decíamos al inicio, el desafío de los católicos es formarse, y la Iglesia tiene la misión de cumplir fielmente la función de enseñar, ya que uno de los desafíos presentes es, vuelvo a insistir, el analfabetismo religioso. Pasemos al texto de la Anunciación. El de Lucas, el capítulo 1, de los versículos 26 al 38. Allí se dice, en el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo, no temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel, ¿cómo puede ser eso si yo no tengo relaciones con ningún hombre? El ángel le respondió, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su 6º mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces, yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho, y el ángel se alejó. Este relato de la Anunciación es un diálogo propiamente hablando. Pero antes de comenzar a hacer el estudio, el análisis del texto, me parece importante aclarar algo que aparece en esa telenovela Jesús de una manera errónea. Porque allí se dice que María tenía una hermana. Y sabemos muy bien cómo en la Sagrada Escritura en ningún momento se afirma que María tenía una hermana u otros hermanos. Y sobre todo cuando hacemos el estudio de la Sagrada Escritura, nos servimos de ciertos textos apócrifos, es decir, no divinamente inspirados, pero que presentan elementos de la vida en ese momento, en esa situación concreta, contemporánea, en este caso de Jesús,
de la época de los evangelios, etc. Y hay un texto apócrifo, vuelvo a insistir, no divinamente inspirado y que por lo tanto no entra dentro del canon de los libros sagrados que presenta la Iglesia, que es el protoevangelio de Santiago. Y allí se dice que un día Joaquín y Ana, que eran personas ricas y piadosas, un día, digo, Joaquín va al templo por motivo de una festividad hebrea, y aquí que al no tener hijos, el sumo sacerdote le pide que se retire, que se vaya. Entonces Joaquín, dice el protoevangelio de Santiago, se retira al desierto y allí está 40 días llorando, haciendo penitencia, pidiéndole a Dios el don de un hijo. Y aquí que vuelve a su casa y luego Ana queda embarazada de María y da a luz a esta hija única, María. Por lo tanto, María no tenía otros hermanos u otra hermana, era hija única. Respecto al relato de la Anunciación, decía que es un diálogo propiamente hablando. Al inicio aquí hay una notación temporal y espacial, tiempo y espacio. Dios no llama en abstracto, Dios llama en concreto. Fijémonos, todo tiene aquí una referencia explícita. Era el 6º mes, el ángel tiene un nombre que es Gabriel, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea concreta llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David llamado José, y el nombre de la virgen era María. Todo es concreto. Al inicio, digo, hay una notación temporal en el 6º mes y espacial en una ciudad de Galilea llamada Nazaret, en una periferia, lugar de lo cotidiano. Más aún, pensemos que en la época en que el ángel le anuncia a María que va a ser la madre del Salvador, Nazaret no aparecía en los mapas, era totalmente ignorada. Ahora, qué misterio inefable este de Dios, que quiere encarnarse, no en una gran urbe como contexto espacial, sino en una ciudad de Galilea pobre, llamada Nazaret. La anunciación no sucede, además, en un lugar sagrado, como alguno hubiera querido, tal vez, una sinagoga, un templo, sino en una casa. Y como todo hecho histórico, el diálogo entre el ángel y María sucedió en un tiempo determinado y en un lugar específico. Gabriel es el enviado de Dios. Ángel Gabriel. Ángel es el que anuncia. Gabriel significa fuerza de Dios. La fuerza de Dios es su palabra, porque si uno dice la verdad con la palabra, se pone en las manos del otro, se entrega. Y si uno dice una mentira para tener al otro en las manos, para engañarlo y a veces para matarlo. Dios, que es amor, es palabra con mayúsculas. Y palabra es comunicación, es transmisión de vida. La palabra es Él mismo. Y al comunicarse, se entrega. Fue enviado a una virgen, el ángel Gabriel. Virgen, pros parthenon. La virginidad de María hace surgir la pregunta sobre la paternidad. Esta significa origen, naturaleza, identidad. Paternidad y palabra van juntas. El padre, en el mundo hebreo, da el nombre al hijo y dice la palabra que hace crecer al hijo como persona libre. La virginidad de María indica que lo que nace de ella es totalmente puro y es un don puro, puro don. Es que Dios se dona en María y Dios es gracia y don. La virginidad indica además la condición esencial para que Dios pueda donarse. Es la virginidad lo que da la capacidad al hombre de concebir, en este caso María, a lo humanamente inconcebible. Tal capacidad tiene la virginidad, es decir, renunciar a actuar. Dios actúa y de la otra parte, en este caso María, solo cuenta la obediencia y la acogida, la receptividad. El nacimiento virginal de Jesús se relaciona con la resurrección. El modo con el que el Verbo encarnado salió del seno materno aludía al modo con el que salió del otro seno que fue el sepulcro. Jesús salió dejando intactos el día de la Pascua los sellos de la tumba.
Mateo 28, en los versículos 2 y el 6. También dejó intactas las vendas y el sudario que estaban junto al sepulcro. Lo leemos en Juan, capítulo 20, versículos 6 al 7. Y luego va a entrar con las puertas cerradas en el lugar donde se habían reunido los discípulos, el mismo día de la Pascua, cuando se aparece allí a esa comunidad primitiva temerosa, y no estaba Tomás. Y después, a los 8 días, vuelve Jesús, atravesando la pared sin destruirla, entrando por las puertas sin arrancarlas, y estaba allí Tomás. Y es cuando hace esa expresión y confesión de fe plena, Señor mío y Dios mío. Pero digo, entra estando las puertas cerradas en el lugar donde se habían reunido los discípulos. Ahora, si Jesús pudo hacer esto, no vemos aquí ninguna incompatibilidad para que haya salido del seno materno, dejando intacta la virginidad de María. Respecto a la virginidad después del parto, la Sagrada Escritura ni la afirma ni la niega. Yo quisiera detenerme aquí porque la novela presenta a Santiago y a José como hermanos de Jesús, pero ellos dos aparecen en Marcos 6:3. ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? Y en Mateo 13:55 leemos, ¿no son hermanos suyos Santiago, José, Simón y Judas? Pero aquí hay que aclarar, esos dos, Santiago y José, son hijos de una María distinta a la madre de Jesús. ¿Cómo sabemos? Lo atestigua el Evangelio de Marcos en el capítulo 15, en el versículo 40. Había también allí algunas mujeres que miraban de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago el menor y de José. Y en Mateo 27:56 la recuerda igualmente como la madre de Santiago y de José, y luego como la otra María, en Mateo 27:61. La otra María, para diferenciarla de la Virgen María. Esta otra María es la madre de Santiago y de José, que aparecen en la telenovela, por ejemplo, como los hermanos carnales de Jesús. Esto es un error. El segundo concilio de Constantinopla, en el 553, afirma que Jesús tomó la carne de la gloriosa Theotokos, que en griego significa la Madre de Dios, y siempre Virgen María. Y el concilio lateranense del 649, convocado por el Papa Martín I, afirma que si alguien no confiesa según los santos padres que la Santa y siempre Virgen e Inmaculada María sea en sentido propio y según la verdad Madre de Dios, y que haya concebido del Espíritu Santo sin semen y dado a luz sin corrupción, permaneciendo aún luego del parto su indisoluble virginidad, sea anatema, es decir, sea rechazado, sea condenado. Es sabido que Lutero, Zwinglio y Calvino, seguidores de él, fueron defensores enérgicos de la perpetua virginidad de María. Y respecto a María en el momento de la Anunciación, cuando el ángel le comunica que será la madre de Jesús, ¿ella qué dice? ¿Cómo puede ser eso si yo no conozco a ningún hombre? Lo dice el texto de Lucas 1:34. ¿Cómo puede ser eso si yo no conozco a hombre alguno? Este verbo conocer, en el lenguaje bíblico, puede indicar también el acto sexual. No se refiere a un conocimiento de índole intelectual, sino conocer en el sentido de relación sexual. La réplica de María es descifrable en el sentido más inmediato. El matrimonio hebreo tenía 2 etapas, que en arameo se indican con los vocablos. Primero, Kiddushin, que significa consagración o compromiso, y segundo, Nisuim, del verbo nasá, es decir, levantar, llevar, ya que el día de la boda, a partir de la cual los esposos iban a comenzar a convivir, la novia era llevada en cortejo por sus amigas hasta la casa del novio, donde se formalizaría el matrimonio. El matrimonio entonces hebreo tenía 2 etapas. Primero, la consagración, Kiddushin, el compromiso.
Es lo que acontecía antes. Por ejemplo, ustedes recordarán cuando el novio iba a la casa de la novia, se presentaba ante el padre, le pedía la mano, así se decía, y prometía casarse, pero más adelante, no en ese momento. Ese era el momento específico de la consagración o compromiso. Se consagraba para casarse con ese hombre. Y después la segunda etapa, el Nisuim, que era cuando ya se celebraba la boda y después los esposos comenzaban a convivir. María ha cumplido la primera etapa, la del compromiso. Ella dice, ¿cómo puede ser esto si yo no conozco varón, si yo no he estado con varón alguno, yo no convivo con un varón? Entonces ha cumplido la primera etapa del complejo ritual matrimonial judaico, como era el del compromiso, que no presuponía aún la convivencia. Por tanto, la reacción de María es bastante lógica. No conociendo aún a su futuro esposo en sentido pleno, dado su estatus de prometida, no podrá concebir y luego generar. De ahí la respuesta del ángel, que le dice, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y se lo llamará Hijo de Dios. Lucas 1:35. La generación de María prescinde del lazo nupcial con José. Tanto es así que el relato paralelo de Mateo 1:18 la ve ya encinta y dice, cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. Allí será también un ángel quien puntualizará el mismo concepto a José en Mateo 1:20. Le dirá, lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. El proyecto divino revelado a través del ángel Gabriel excluye explícitamente que Jesús nazca de semen humano, de relación humana. Dios obra en María mediante el Espíritu Santo, haciéndola fecunda y encinta en ese momento revelador. Es muy distinto el caso de Isabel, porque Isabel es una mujer estéril que implora un hijo y Dios se lo concede a través de su esposo Zacarías, y así nace Juan el Bautista. María, en cambio, es virgen y el hijo que dará a luz es un don divino en sentido absoluto, sin mediación humana alguna. En cambio, José tendrá sólo la función extrínseca de padre legal, o como se lo denomina, padre putativo. La Sagrada Escritura, ajena a la fantasía popular, nunca menciona que María tuviera otros hijos. Jesús es el unigénito. Y dice el texto de la Anunciación en Lucas 1:27 que María estaba comprometida con un hombre llamado José de la casa de David. No hay duda que la expresión de la casa de David está unida gramaticalmente a José y no con María. Y es importante porque el Mesías debía provenir de la estirpe de David, de la línea davídica. Y José pertenece a la familia de David. María, si tenemos en cuenta que era parienta de Isabel, e Isabel era de las hijas de Aarón, Lucas 1:5. Habrá que pensar entonces que María era de alguna manera de la familia no davídica, sino sacerdotal. Y el ángel que le dice, alégrate. Es el único saludo de Dios que comienza así. En general encontramos, siempre que Dios se dirige a alguien para indicarle o llamarlo a una vocación específica, le dice no temas. Pero el temor siempre conviene aclararlo. Santo Tomás de Aquino decía que hay un temor servil y un temor filial. El temor servil es el miedo del esclavo a ser castigado por su amo. En cambio, el temor filial es el miedo de ofender al padre.
Entonces, desde el punto de vista espiritual, el temor de Dios como don del Espíritu Santo, de manera concreta y específica, es el miedo a perder a Dios. Ahora, el ángel le dice a María, Jaire, en griego, alégrate. Es el que realiza el ángel una invitación a vivir el gozo. Sí, está bien, María puede ser que haya quedado impactada, una joven de 13 años, una adolescente prácticamente, que recibe este llamado para ser la madre del Mesías tan esperado por el pueblo de Israel. Es un acontecimiento insólito que sin duda la habrá hecho temblar, porque el temor, ese temblor ante lo sagrado, es el preanuncio de su visita, de la visita divina, y la alegría es el perfume que deja la visita de Dios. El ángel está diciendo, alégrate, porque Dios te visita, te quiere, te ha elegido. Jaire es el saludo ordinario de los griegos. El sustrato semítico habrá sido paz, shalom, el equivalente. En esta línea parece haberse colocado la Vulgata. ¿La Vulgata qué es? Es la traducción de la Sagrada Escritura al latín que la realiza San Jerónimo. En este caso, el Evangelio traducido del griego al latín. Y digo, en esta línea parece haberse colocado la Vulgata al traducir en latín ave. De hecho, por ejemplo, el Ave María en latín es Ave María, gracia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Ave, salve, Jaire, alégrate. La traducción española sería hola. Pero hay aquí una alusión mucho más profunda, no es un simple saludo. Hola, ¿qué tal? Lo encontramos, por ejemplo, en los libros de los profetas, Sofonías 3:14, Zacarías 9:9 y Joel 2:21. Hay una invitación de parte de los profetas para que el pueblo de Israel se alegre. ¿Por qué? Porque llega el Mesías. Va a venir el Mesías. Y esto es un motivo de gozo, de alegría. El ángel Gabriel, al decirle, alégrate, está diciendo, mira, el Mesías se va a encarnar en tu seno, por obra del Espíritu Santo. Tienes que vivir el gozo. Llena de gracia, alégrate llena de gracia. El texto griego dice, Jaire que haritomene. Respecto a este tema, es interesante, en cuanto al valor de la exégesis y la interpretación, lo que presenta el Papa Juan Pablo II en la encíclica Redemptoris Mater que escribió sobre la Virgen María, desde los números 7 al 11. Dios, que es Padre de nuestro Señor Jesucristo, son las palabras de carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 1 de los versículos 1 al 7, nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la que nos agració en el amado. En Él tenemos por medio de su sangre la redención, el perdón de los delitos, según la riqueza de su gracia. Este texto es fundamental para relacionarlo con el de María llena de gracia, porque se indica aquí como el plan divino de la salvación, la economía de la salvación, que es el plan salvador de Dios, que nos ha sido revelado plenamente con Cristo, es eterno. Ese deseo de salvar a todos los hombres no es de un momento, es eterno. Abarca a todos los hombres, pero reserva un lugar particular a la mujer, una mujer, que es la madre de aquel al cual el Padre ha confiado la obra de la salvación. Y digo, ¿por qué es importante este giro que hace la interpretación a partir del texto de Redemptoris Mater? Porque el verbo usado por Lucas en la Anunciación, que haritomene, Lucas 1:28, no se encuentra en ningún otro texto del Nuevo Testamento, excepto en Efesios 1:6, cuando dice
el Dios Padre nos predestinó para alabanza de la gloria de su gracia. Aquí emplea este verbo, echaritothem, la gloria de su gracia que nos dio en su Hijo muy querido. Este plan de salvación es eterno. En ese plan ocupa un lugar específico la mujer que era destinada a ser la madre de su Hijo, de aquel a quien el Padre ha confiado la obra de la salvación. Se debe hablar aquí de la eterna predestinación de María. Y para describir esta predestinación, la liturgia desde siglos aplicaba a María justamente los grandes textos del libro del Eclesiástico 24, de los versículos 5 al 16, donde se hace un elogio de la sabiduría. Él me creó antes de los siglos, desde el principio, y por los siglos no dejaré de existir. Eclesiástico 24:9. Y el libro de los Proverbios, el capítulo 8, de los versículos 12 al 35. El Señor me creó como primicia de sus caminos, antes de sus obras, desde siempre. Yo fui formada desde toda la eternidad, desde el comienzo, antes de los orígenes de la tierra. Yo nací cuando no existían los abismos, cuando no había fuentes de aguas caudalosas. Libro de los Proverbios, el capítulo 8, de los versículos 22 al 24. A este propósito, digo porque hay un plan de salvación eterna, dentro de ese plan de salvación ocupa un lugar especial una mujer, a la cual se le atribuyen características también de la sabiduría que es eterna. Es decir, cómo esta elección o predestinación de María no surge en un momento, viene desde toda la eternidad. Y digo, a este propósito, un teólogo católico, pero que antes fue luterano, recibido en la Iglesia Católica en 1939 y que participó en las sesiones del Concilio Vaticano II, Louis Boyer, en su obra Le Tron de la Sagesse, que lo escribió en 1957, dice que María es verdaderamente la predestinada por excelencia. Además de estos textos sapienciales, porque el libro del Eclesiástico y el libro de los Proverbios pertenece a la literatura sapiencial, es interesante, dice, relacionar la elección de María con el texto de Efesios. Y es verdad que en esa carta del apóstol San Pablo a los Efesios, el apóstol Pablo no habla directamente de María, pero es legítimo aplicar a ella la descripción grandiosa del eterno designio salvífico de Dios, porque se trata del misterio de Cristo y de la Iglesia, como dice la Constitución Dogmática Lumen Gentium del Concilio Vaticano II en el capítulo 8, o sea, de la alianza. Propiamente en este misterio de la alianza, María, la hija de Sión, la madre del Hijo de Dios encarnado, encuentra su lugar. Por eso Juan Pablo II en la encíclica Redemptoris Mater escribe que cuando leemos que el mensajero le dice a María, llena de gracia, alégrate llena de gracia, el contexto evangélico en el que confluyen revelaciones y promesas antiguas nos da a entender que se trata de una bendición singular entre todas las bendiciones espirituales en Cristo. Y esta predestinación de María en el plan de salvación ha sido revelada de modo progresivo en el Antiguo Testamento. Estos textos veterotestamentarios o del Antiguo Testamento arrojan luz sobre la figura de una mujer, que es la madre del Redentor. Y entonces, bajo esta luz, dice el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium, cuando habla de María en el número 55, aparece ya proféticamente bosquejada en la promesa de victoria sobre la serpiente, sobre el mal, sobre el pecado, hecha a los primeros padres caídos en pecado. Asimismo, ella es, dice el Vaticano II, la Virgen que concebirá y dará a luz un hijo que se llamará Emmanuel, que ya aparecía en el Antiguo Testamento en el texto de Isaías 7:14. Como afirmamos anteriormente, se puede relacionar, pues, perfectamente el texto de la carta a los Efesios con la expresión griega kecharitomene, o llena de gracia, abundantemente bendecida con la gracia. Y digo,
Es importante esto que anota Juan Pablo II, que no había sido percibido antes. ¿Por qué? Porque encontramos el verbo charito, el de alegrarse, y el de la gracia, porque también hay que decir que la gracia está relacionada con la alegría. La alegría es expresión del alma en gracia. ¿Qué pasa cuando estamos tristes? Para estar triste no hay que hacer mucho esfuerzo. La alegría es una expresión del trabajo de ascesis de conversión interior. Cuando vivimos este proceso, entonces estamos en paz, vivimos la gracia de Dios, que es la misma vida de Dios en nosotros, y entonces podemos asumir incluso las situaciones más difíciles serenamente y con cierto gozo espiritual, que es distinto de la alegría. Por ejemplo, Santa Catalina de Siena, Santa Teresita del Niño Jesús, en los momentos difíciles nunca perdieron el estado de gozo. Decía Pascal que la diversión es de labios para afuera. En cambio, la alegría es desde dentro hacia afuera, de un corazón pacificado, renovado, convertido, sereno, lleno de Dios. Y digo que encontramos el verbo charito en el anuncio del ángel a la Virgen y en Efesios 1:6, la carta del apóstol Pablo, cuando dice, para alabanza Dios nos ha predestinado, para alabanza de la gloria de su gracia, ejaritos emas. Este verbo está presente solo 2 veces en el Nuevo Testamento. Es muy raro en la lengua griega. Y debemos detenernos un momento sobre un importante detalle filológico. Todos los verbos, como en todos los verbos terminados en doble O, son 96 en el Nuevo Testamento, charito tiene un valor causativo, es decir, indica el efecto producto de la acción del verbo sobre su complemento objeto. En los textos profanos, charito, con doble O final, significa volverse gracioso, atrayente, no en el sentido chistoso, sino atrayente, agraciado. Es decir, que indica un cambio obrado sobre alguien, porque otro los ha hecho reencontrar su gracia física o moral, o ha llegado a hacer su gracia más grande o más llamativo. En los 2 textos donde se encuentra el verbo charito, en Efesios 1:6 y Lucas 1:28, se trata de la gracia no en un sentido profano, sino teológico, es decir, la gracia divina, esa gracia plena, abundante, nos hace vincular este tema con el dogma de la Inmaculada Concepción. Fijémonos cómo la liturgia expresa lo que nosotros creemos. El día de la solemnidad de la Inmaculada Concepción leemos este texto de la Anunciación de Lucas, el capítulo 1, de los versículos 26 al 38. La Anunciación. ¿Por qué? Para indicar precisamente cómo hay una relación entre la Inmaculada Concepción y este Jaire que jaritomene, alégrate llena de gracia. Es un hecho innegable que la bula Ineffabilis Deus del Papa Pío IX, cuando define el dogma de la Inmaculada, el 8 de diciembre de 1854, citaba el texto de Lucas 1:28 como el mayor fundamento del dogma. Y allí se afirma que siendo plena de gracia, llena de gracia, los mismos padres y escritores eclesiásticos enseñaron que con este saludo singular y solemne, nunca antes escuchado, se indicaba que la Madre de Dios es la sede de todas las gracias divinas, era adornada con todos los carismas del Espíritu Santo, más aún era un tesoro casi infinito y un abismo inagotable de los mismos carismas. Así nunca fue sujeta a maldición, sino que fue también, junto con su Hijo, partícipe de perpetua bendición. Juan Pablo II, en su encíclica Redemptoris Mater, hace un giro para profundizar gracia plena o esta llena de gracia de la Vulgata, apela al texto griego de Lucas 1:28, que jaritomene,
Y para explicar este título, él da gran peso al texto paralelo de Efesios 1:6, lo cual aparece como una novedad en los textos magisteriales de los papas. Y observamos, además, y esta es otra novedad, que las fórmulas más usadas en los documentos magisteriales anteriores, por ejemplo, recibió todas las gracias divinas, todos los carismas del Espíritu Santo, como decía Pío IX en la Ineffabilis Deus, que daban mucho peso al adjetivo plenus, de gracia plena, aquí desaparecen. Esta sobriedad y vuelta al Evangelio son claramente un progreso en el modo de citar el Nuevo Testamento en los textos oficiales. Pero esto no quiere decir que la fórmula tradicional gracia plena, junto al participio griego kecharitomene, llena de gracia, sea una traducción equivocada, porque algunos dicen, bueno, pero gracia plena sería una traducción equivocada de kecharitomene, llena de gracia. Hay un exégeta católico, el jesuita estadounidense Joseph Fitzmyer, que murió en el 2016, y él afirma que kecharitomene significa, él lo dice en inglés, favored woman, es decir, una mujer favorecida, pero el favor hecho a María para él, para Fitzmyer, consiste solo en el hecho que ella fue preelegida por Dios para ser la madre del Mesías. Y lo dice en sus escritos, favored by God to be the mother. Es decir, ha sido favorecida para ser la madre. Y señala Fitzmyer que en el lenguaje escolástico, de la teología escolástica, este favor sería clasificado como una gracia gratis data. ¿Qué significa que la gracia gratis data? Es la que se concede a una persona para salvar a otras. Es decir, que cuando se habla allí de que ha sido favorecida, dice él, ha sido la que recibió este favor en orden a salvar a otros, porque va a ser la madre del Salvador. Pero la traducción del participio en el latín de la Vulgata gracia plena, dice Fitzmyer, ha pesado e influenciado en la tradición teológica occidental sobre la plenitud de gracia de María y ha sido responsable de la interpretación de la palabra en el sentido de una gracia gratum faciens, es decir, una gracia de santificación que se concede a todos los hombres para la salvación personal. En síntesis, en la traducción que hay que hacer del texto, no coincidimos aquí con Fitzmyer, porque no es que recibió un favor para ser la madre del Salvador el que va a salvar y quiere salvar a todos, sino que recibió la gracia también para su santificación personal, la de María, también para ser fiel al plan de salvación de Dios, pero con su contribución personal. Lamentamos decir que no aceptamos esta interpretación de Fitzmyer, porque son olvidados dos puntos clave. Primero, el valor causativo del verbo charitó, con dos o al final, hacer agradable. El verbo terminado en o tiene sentido causal y denota abundancia. En el lenguaje teológico del Nuevo Testamento significa que Dios hace a uno abundantemente objeto de su gracia. Y eso es lo que expresa kecharitomene. Jaire kecharitomene, alégrate llena de gracia, abundantemente objeto de la gracia de Dios. Y en segundo término, el hecho que el verbo es usado en un participio perfecto pasivo puede traducirse como hecha abundantemente objeto de la gracia o benevolencia divina. Es decir, Lucas describe el efecto ya producido en María por la gracia divina. El texto de Lucas obliga a decir que se trata de un efecto de la gracia anterior a la concepción. Por eso es tan importante esa relación que hace Juan Pablo II, Redemptoris Mater,
relacionando Efesios 1:6 con Lucas 1:28. Desde toda la eternidad, Dios, con su plan de salvación, ha querido salvar a todos los hombres, con la plenitud de la gracia. Pero dentro de ese plan, María ocupa un lugar especial. Ella ha sido objeto abundantemente de la gracia de Dios, ya antes de ser concebida en el seno de su madre, Ana. Esta reflexión de fe nos lleva a pasar del concepto de abundancia de gracia, significado por el verbo charito, al de plenitud de gracia. Esta situación presente de María, un cambio ya obrado en ella por la gracia de Dios, era descrito muy bien con la fórmula latina gracia plena, en la cual el acento no caía sobre plena, sino sobre gracia. Esto me parece fundamental. Por eso digo, no se puede hacer una presentación a través de una obra de ficción sobre texto de la Sagrada Escritura conduciendo a errores o a interpretaciones inexactas. Si vamos a hacer referencia a la Sagrada Escritura, hagámosla, pero fidedignamente, expresando lo que la Biblia nos dice. Además, luego de esta profundización sobre el tema de alégrate llena de gracia, el Señor está contigo, le dice el ángel. La más bella definición de Dios es un complemento de compañía. Está contigo. ¿Por qué? Porque Dios es el Emmanuel. No es solo Jesús el Emmanuel. Dios es el Emmanuel. Porque es un Dios que está siempre junto al hombre, con nosotros. Dios habita en un lugar inaccesible. Por eso ha decidido el Eterno entrar en el tiempo. El Altísimo se ha curvado. El Inmenso se ha concentrado y se ha hecho niño. La palabra de Dios, dicen los santos padres, se ha abreviado. Esa palabra se ha hecho pequeña, se ha hecho niño. Es el misterio que celebramos en la Navidad. Para que no le tengamos miedo a Dios, se ha hecho niño, se ha hecho pequeño, para que lo podamos abrazar. Como el hombre no puede estar con Dios, Él ha decidido venir para estar con el hombre. Y María, dice el texto, se turbó. El verbo griego dice turbación, agitación, desconcierto. Es la reacción normal del hombre frente a lo divino y a la misión que le es propuesta. Pero no hay solo desconcierto, sino también un debate interior, que esto es lo maravilloso. María no es que queda turbada, agitada, desconcertada, sino que hace un debate interior prolongado. Se pregunta interiormente, va a querer sopesar las cosas. El verbo está en un tiempo imperfecto, mientras que la turbación está en aoristo. Es el debate interior que surge frente a algo que deja perplejos, como cuando algo no resulta claro y suscita problemas e interrogantes. Y la respuesta del ángel es una invitación a superar el miedo. Phobos es miedo. De ahí viene fobia. Y el motivo es simple y profundo. El divino tiene el rostro del amor gratuito. María, alégrate. Has encontrado gracia. Y la gratuidad es razón de seguridad, no de inquietud. Frente al amor de Dios no hay lugar para forma alguna de angustia. Y le dice, concebirás y darás a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. La última parte del diálogo le corresponde a María y expresa diciendo, yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho. La forma optativa del verbo genoito contiene una expresión de alegre deseo. Deseo alegremente que se lleve a cabo lo que Dios ha pensado sobre mí. Esa obediencia de María es gozosa. Que se cumpla en mí. Genoito moi. Ese en mí pone en juego la entera persona de María, no solo un gesto o una tarea. Yo soy la servidora del Señor.
Este título, la servidora del Señor, es el tercer nombre de María que aparece en el relato. Porque el evangelista dice que en el sexto mes el ángel Gabriel fue a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen cuyo nombre era María, Miriam en arameo. Entonces queremos decir que el evangelista la ha llamado Miriam, María, que es el nombre que aparece en el registro civil. En cambio, el nombre que se da en el registro civil. En cambio, el ángel la llama llena de gracia, amada gratuitamente desde siempre. Desde siempre. Y María se llama a sí misma sierva. Miriam, llena de gracia, amada gratuitamente desde toda la eternidad. Y por último, el tercer nombre que se lo aplica María a ella misma, sierva. El primero es el nombre del registro civil, el segundo es el nombre delante de Dios, la llena de gracia. Y el tercero es el nombre que se refiere a su misión ante Dios y ante los hombres. Gracia y servicio son dos términos correspondientes o dos caras de la misma gratuidad. A la luz de esta observación, la figura de María se dilata, convirtiéndose en figura de la Iglesia y de todo hombre. Es la figura más luminosa del Evangelio, que es exactamente la alegre noticia de la gratuidad. Hemos querido, pues, con esta reflexión, ahondar sobre el sentido de ciertos textos que aparecen en la Sagrada Escritura y que muchas veces son mal interpretados. Muchas gracias. Los espero la próxima semana. Dios los bendiga en abundancia.